Buenas a todos. Con este vídeo pretendo ayudar a mis alumnos a resolver el ejercicio número 11. En el ejercicio número 11 les he planteado unas cuantas medidas de política económica llevadas a cabo por el gobierno actual, por el gobierno de España durante el mes de marzo y el mes de abril del 2020. Por eso en la pizarra, arriba del todo, pongo la fecha, porque es muy importante. Las medidas sobre las que vamos a hablar son medidas actuales. He seleccionado un conjunto de medidas tomadas, como he dicho, por el gobierno español, y lo que tratamos es de aplicar los conceptos aprendidos en el tema a estas medidas. Para cada una de las medidas os realizo el mismo tipo de preguntas, ¿vale? Os realizo qué tipo de objetivo de política macroeconómica tratamos de conseguir con esta medida. ¿Se trata de una política coyuntural o se trata de una política estructural? Os pregunto, si es una política coyuntural, ¿de qué tipo de política coyuntural estamos hablando? Si es política fiscal, ¿se trata de una política discrecional o se trata de una política o es un estabilizador automático? Si es política fiscal, ¿es política expansiva o es política restrictiva? Con lo cual va a ser muy repetitivo. Entonces, en el momento que hayáis entendido uno de los ejemplos, probablemente la resolución del ejercicio va a ser muy sencilla. Comenzamos con el primer apartado. Como veis, tengo aquí puestas las preguntas y tengo puesta como una chuleta de en realidad lo que necesitamos saber para poder resolver este ejercicio. Comenzamos. La primera medida que he seleccionado es tipo de IVA cero para el material sanitario, con carácter temporal, desde el 23 de abril del 2020 hasta el 31 de julio de 2020, se establece un tipo impositivo del 0% sobre el impuesto del valor añadido aplicable a las entradas interiores, importaciones, adquisiciones intracomunitarias al material sanitario. Entonces, lo primero que nos preguntamos, ¿qué tipo de objetivo de política macroeconómica se quiere lograr con esta medida? Entonces tendríamos que irnos a los objetivos que hemos planteado de política macroeconómica. ¿Qué objetivos nos hemos planteado? Nos hemos planteado crecimiento económico, pleno empleo, estabilidad de los precios. Vale, pues en este caso querríamos mantener la actividad económica del país, queremos que no se nos pare el país del todo y queremos también, sobre todo, una estabilidad de los precios. Entonces, con esta medida se ha tratado de conseguir tanto mantener la estabilidad del crecimiento económico y la estabilidad de precios. Con eso estaríamos contestando a la primera pregunta. ¿Se trata de una política coyuntural o una política estructural? En realidad queremos conseguir objetivos a corto o a largo plazo. Queremos conseguir objetivos a muy corto plazo, con lo cual estaremos hablando de política coyuntural, política con unos objetivos a muy corto plazo. La siguiente pregunta que os planteo es si se trata de una política fiscal o no. Vale, sería lo primero que tendríamos que responder. Dentro de las políticas coyunturales, ¿qué tipo de política coyuntural, qué política a corto plazo está realizando el gobierno? ¿Estamos interviniendo sobre los ingresos y los gastos públicos? Evidentemente, en el momento que tocamos el sistema impositivo, estamos tocando una de las variables de política fiscal. Se tiene que encender la bombilla que estamos hablando de política fiscal. Cuando hablamos de política fiscal hablamos tanto de los ingresos como de los gastos públicos. Con lo cual, en este caso, como estamos modificando uno de los tipos impositivos de un impuesto existente en el sistema impositivo español, que sería la modificación del tipo impositivo del IVA, de este tipo de material, pues entonces estaríamos hablando de política fiscal. Con lo cual, ya hemos situado dentro de estos 4 tipos de políticas, hemos dicho, pues nos encontramos dentro de política fiscal. Con lo cual ahora tenemos que responder a las siguientes preguntas. ¿Es política expansiva, política restrictiva? ¿Es política discrecional o es un estabilizador automático? Cuando pasamos el IVA al 0%, lo que estamos haciendo es disminuir el tipo de IVA. Si disminuimos los impuestos, lo que hacemos es aumentar la cantidad de renta disponible de los agentes económicos de un país, tanto de los consumidores como de las empresas. Con lo cual, en este caso estamos favoreciendo el mantenimiento o el incremento de la actividad económica del país. Con lo cual, es una medida expansiva. Queremos que la actividad no se pare, queremos mantener o incentivar la actividad económica del país. Por tanto, política expansiva.
Después tendríamos que contestar si es política discrecional o se trata de un estabilizador automático. La política discrecional es cuando el gobierno toma de forma deliberada una medida. Entonces, en este caso, de forma deliberada, el gobierno está tomando una medida, que es modificar un tipo impositivo para un determinado tipo de producto, con lo cual sería una política fiscal discrecional. El estabilizador automático va a actuar por sí solo intervenga o no intervenga el Estado, con lo cual, en este caso, política discrecional. El primer apartado del ejercicio 11 estaría resuelto. Nos vamos al apartado 2. En el apartado 2, la medida económica que he seleccionado es el tipo superreducido del 4% del IVA para libros, periódicos y revistas digitales. Entonces, este tipo de medida lo que hacemos es pasar todo este tipo de productos a un IVA súper reducido, a un IVA del 4%. Entonces, volvemos a plantearnos las mismas preguntas. ¿Qué tipo de objetivo de política macroeconómica se quiere lograr con esta medida? Evidentemente, en este caso no tenemos ninguna duda, lo que queremos es incentivar la actividad económica en el país, mantener o incrementar la actividad económica en el país, con lo cual estaríamos hablando de crecimiento económico. Hemos respondido a la primera pregunta. ¿Se trata de política coyuntural o política estructural? Es una política con la que queremos conseguir resultados a corto plazo o a muy corto plazo, con lo cual estamos hablando de política coyuntural. Pasamos a la siguiente pregunta. Si es política coyuntural, ¿de qué tipo de política coyuntural estamos hablando? Es decir, ¿qué instrumento estamos utilizando para intervenir en la actividad económica del país? Entonces, estamos interviniendo sobre los impuestos. En este caso, estamos modificando un tipo impositivo del IVA, con lo cual nos vamos a política fiscal. Ya os digo que cuando estemos hablando de modificación de ingresos o gastos públicos, se nos enciende la bombillita y decimos política fiscal, con lo cual en este caso sabemos que es política fiscal. La siguiente pregunta nos dice si es política fiscal, ¿es política discrecional o es un estabilizador automático? Es una medida, una actuación que ha realizado el Estado para incentivar la actividad económica, con lo cual es una medida que se ha tomado de forma deliberada. Hay una actuación del gobierno, con lo cual es una política fiscal discrecional. La siguiente pregunta, decimos, si es política fiscal, se trata de una política fiscal expansiva o restrictiva. Las políticas fiscales lo que buscan es minimizar el efecto negativo de los ciclos económicos, hacer que las fluctuaciones de la economía se suavicen. Con lo cual, en este caso, lo que queremos es activar la actividad en la economía o queremos frenar la actividad de la economía. En este caso lo que queremos es incentivar la actividad económica y que la actividad económica aumente en un país. En este caso, entonces, lo que estamos haciendo es una política fiscal expansiva. Hemos respondido ya a todas las preguntas para esta segunda medida que os he planteado. Vamos a analizar otra medida de política económica que he seleccionado. La tercera medida que he seleccionado es reducción de la cotización en situación de inactividad en el sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios. Vamos a analizar este tipo de medida. En esta medida lo que decimos es que reducimos la cotización para el régimen especial de los trabajadores agrarios por cuenta ajena. Lo que hacemos es, para que las empresas agrarias paguen menor cotización por sus empleados por cuenta ajena, pues lo que hacemos es disminuir estas cotizaciones para este tipo de trabajadores. Con lo cual, ¿qué objetivo de política macroeconómica estamos persiguiendo? Estamos persiguiendo crecimiento económico, pleno empleo, estabilidad de precios. Pues en este caso buscaríamos sobre todo política de pleno empleo, porque lo que se trata es de que esta medida de política macroeconómica actúe para que estas empresas agrarias que se ven en un momento de inactividad puedan mantener a sus empleados y no los despidan. Con lo cual, mantener el empleo. Entonces estaríamos como objetivo pleno empleo. Siguiente pregunta, ¿se trata de una política coyuntural o se trata de una política estructural?
Es una política a corto plazo, es una medida que se ha tomado de forma extraordinaria para atajar esta crisis o conseguir minimizar los efectos negativos de esta crisis del coronavirus. Con lo cual es una medida coyuntural. Los objetivos perseguidos por esta política macroeconómica son objetivos a corto plazo. Siguiente pregunta que os hago, si es política coyuntural, ¿de qué tipo de política coyuntural o qué tipo de instrumentos está utilizando el Estado para intervenir en la economía? Entonces nos vamos a esta clasificación: política fiscal, política monetaria, política exterior, política de renta. Estamos tocando las cotizaciones en la seguridad social. Las cotizaciones en la seguridad social forman parte de los ingresos previstos por el Estado, con lo cual en cuanto hablamos de ingresos y gastos públicos, nos estamos refiriendo a política fiscal. Los ingresos públicos pueden venir dados por los impuestos, pero también por las cotizaciones. Con lo cual, en este caso estaríamos hablando de política fiscal. La siguiente pregunta que os hago es si se trata de política fiscal, ¿se trata de una medida discrecional o de un estabilizador automático? Evidentemente se trata de un estabilizador de una medida discrecional, es una medida que toma el gobierno, realiza una actuación para conseguir unos objetivos, ¿vale? Un estabilizador automático va a actuar independientemente de que el gobierno actúe o no actúe, con lo cual se trata de política fiscal discrecional. En la siguiente pregunta os digo, si se trata de política fiscal, ¿es una política fiscal expansiva o restrictiva? Pues repito la misma explicación que para la anterior medida. Se trata de una política fiscal expansiva, porque lo que quiero es minimizar los efectos de la crisis y conseguir reactivar la actividad económica o mantener o reactivar la actividad económica en un país.